Migala. Cuando eres morro, los adultos son pinches gigantes. Entonces no les puedes hacer nada. Mi jefe tiene una anécdota donde dice que ¿Cómo una vez... por quién es esa ira? Dice que una vez su papá le rompió un palo en la espalda y dice, me estaba contando, yo la neta sí, esa noche estaba pensando ir por un cuchillo y matarlo. Sí estaba pensando en ir y matar a ese cabrón. Pero al final no lo hizo. Ya, ¿No? ¿qué es eso? A ver, y ya remitiéndolo a lo homínido, hay alguien que está poniendo en riesgo tu existencia misma, tu vida misma. ¿Te vas a defender? Te zorrajó un palo, te vas a defender, que empieza la la estructura social, el super yo, y que te dice, es tu papá. Te van a meter a la cárcel, además. No, te van a meter a la cárcel y aparte es tu papá. Tú no le puedes hacer eso a tu papá. No, entonces, ¿qué hace el pues, niño? Dice, agarro la ira, la reprimo en lo dentro de mi ser, crezco, pasan otros 20 años y toda esa venganza que no pude ejercer sobre alguien que era gigante, ahora la ejerzo ¿sobre quién? Pues sobre el débil. O el perro. O el perro. O es el niño que va y le prende fuego al perro, ¿no? Esa es como la cuchilla, ¿no? Entonces, esos mecanismos de control de la ira... Estas que cada semana sale noticia de una población que mata un oso. ¿Por qué, verga? Ah, bueno. Sí. Cada semana baja un pobre oso. Más o menos casi. Pero lo que pasa es que esos mecanismos de la ira que estás planteando, o sea, los mecanismos de control de la ira, son de 20 años para acá, güey. O sea, no había mecanismos de control de la ira antes. Un dato muy deprimente del que me enteré investigando sobre la guerra de los 30 años, la guerra de los 30 años. Todo el mundo se está muriendo de hambre, todo el Sacro Imperio Romano, el único trabajo real que existe es ser soldado porque no hay comida, no hay nada que hacer. Los ejércitos enteros tomaban una población, cosechaban, comían y luego se disolvían para unirse a otros ejércitos. Todo estaba de la verga. ¿Sabes qué pasó? Era el tiempo en Europa en el que se quemaron más brujas. Porque todo el mundo se estaba preguntando por qué todo se está yendo a la verga tanto tiempo. ¿Por qué llevamos 30 años matándonos entre nosotros? Ah, son brujas. Entonces, como no entendían que este problema no tenían alguien a quien echarle la culpa y este problema estructural los estaba afectando a todos, se iban contra las más vulnerables, que generalmente eran las mujeres. Iban y quemaban brujas. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasa cuando cada semana sale la noticia de que una de estas poblaciones, generalmente una población asolada por el crimen organizado, como no pueden ir y darle sus chingazos a los narcos, porque muchas veces los narcos son ellos mismos, baja un oso al que, fíjate qué tragedia, el mismo narco, para poder sembrar más aguacates, va y desmadra su ecosistema, el oso se está muriendo de sed, y cuando baja a buscar agua, estos güeyes que buscan defenderse de algo, pero no saben de qué, ven a un potencial depredador y se lo chingan, y sonríen mientras están matando al oso, porque al menos le están dando válvula de escape a esa ira contenida. El rollo de los osos y todo, bueno, los osos son en el norte, el rollo de los osos, los aguacates en el sur, lo cual tiene cierta relación. Ahora, creo que pensemos en los mecanismos de control de la ira que conocemos ahora son los de nuestra generación. No cabe duda de ello. No tienen ni 20 años. Y a mí me gustaría... No tienen ni 20 años. La solución para el odio. A mí me gustaría compararlos. No el odio, porque estamos en la ira. Sí, o sea, es una cosa distinta al odio. A mí me gustaría comparar esos mecanismos de control de la ira que existen en nuestro tiempo. O sea, como la introspección, el mindfulness, el yoga, el boxeo y el MMA, las series en internet. Eso es para tesis de psicología. Pensemos en esos y pensemos en cuáles eran los mecanismos de las válvulas de escape o mecanismos de control de la que son válvulas de escape para nuestros padres. O sea, si bien era ejercer la violencia sobre el otro, también me parece que, por ejemplo, la inclusión en el mercado laboral o la religión, el alcohol, el vicio, ¿cuáles eran esas válvulas de escape? Porque, o sea, al final, o sea, yo quiero llegar como a un tema muy interesante. De nuestros padres que sufrieron violencia, muchos de ellos lograron una aparente conciliación con sus padres y con sus violentadores en su edad adulta. Muchos, por eso no digo todos, muchos, pero, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mis padres o en padres de otros amigos que decían, bueno, es que también mis jefes la tenían muy cabrona y sufrieron un chingo. Entonces pasaron por una serie de experiencias y una serie de educación social que los hizo entender la figura de violentadores de sus padres. Entonces ellos tuvieron, por ejemplo, algunas experiencias que los hicieron entenderlos. Por ejemplo, entrar al mercado laboral
y darse cuenta de que pues la vida está llena de ojetes y que pues con varo ya medio la libras. Con razón venía Pues, enojado todos los días del trabajo. Sí, o sea, muchas cosas culeras, güey. O sea, y nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros mecanismos posmo, de control de la ira, güey. ¿En qué se diferencian entonces con los mecanismos de control de la ira anteriores? Si tienen la misma praxis, si tienen el mismo objetivo y tienen los mismos resultados. Que está más normalizado. O sea, que está más normalizado el poder expresar la ira o tener o tratar de aprender mecanismos para controlar esta ira. Y en el caso de nuestros padres ni siquiera se hablaba de la ira. Se hablaba de, me siento de la verga, rómpele la madre a ese güey. Y entonces ahí va, o sea, yo siempre cuento esa anécdota de mi jefe, de que mi jefe de repente buscaba peleas. Entonces mi jefe, uno de los momentos cumbres de violencia en la cual él tenía una ira contenida, fue cuando terminó un güey estrellándole una cadena de bicicleta en la espalda, ¿no? O sea, y que en ese momento como que más o menos se entendió que si seguía por esa ruta, se iba a morir. O sea, se iba a morir en algún momento porque a alguien le iba a estrellar la cadena de bicicleta en la cara, ¿no? O sea, entonces nosotros logramos conceptualizar lo que es la ira. Nuestros padres no. Sí. Nuestros padres solamente tenían válvulas de escape, pero es igual que el vómito emocional. O sea, nuestros jefes iban, se rompían la madre, se sentían mejor. Pero o sea, nosotros ahora, por ejemplo, cuando hablamos pero de puedes nosotros, conceptualizar la estás ira. hablando de una minoría privilegiada. Ah, güey. claro, o sea, claro, una minoría urbana. Yo lo que veo, lo que veo en la cotidianidad es que la banda sale, se pone hasta su pinche madre, acelera todo lo que puede, grita con desenfreno las canciones que todo el mundo se sabe. Vete a los estados y se están pegando a todo lo que dan, y se están rompiendo la madre para canalizar una Entonces, ira. por eso digo que no me parecen como tan ajenos los mecanismos de las válvulas de escape de antes que las válvulas de escape de ahora. Al final ninguna de las dos está construyendo una sociedad mejor. Sí está construyendo. A ver, las actuales yo creo que sí lo están construyendo. Algunas de las actuales, o sea, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la reflexión acerca de las emociones propias, la reflexión acerca de la sociedad, la conceptualización de eso. Eso ya existía desde la puta época de antaño, güey. Pero... O sea, ya había filósofos que especulaban acerca de su realidad y acerca de sus emociones. Y seguía siendo una minoría privilegiada que lo aplicaba, güey. Estamos hablando, o estoy hablando, de las válvulas de escape de las masas. Y las válvulas de escape de las masas, por más pinche clasista y diferenciador que suene, siguen siendo mecanismos de escape violentos, autoviolentos, que autoinfligen violencia de la violencia que les fue infligida. Y no construyen nada, güey. Son estériles. Sí, pero una violencia en la cual eres partícipe, pero de forma simbólica, ¿no? Oye, se ve bien, o sea, de repente vas a... Verga, me quedó bien chido. Ves una pelea de Chávez, o no, hace años ves una pelea de Chávez, o ves una pelea del Canelo, entonces estás representando tu violencia ahí. O sea, y es la forma en la que sacias tu violencia. Es como ver una pelea callejera. Ves una pelea callejera y todo lo que querías tratar de sacar de tu propia violencia lo sacas a través de la pelea callejera. Yo creo pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice David. O sea, con el pedo de que es igual. O sea, son las mismas válvulas. No creo que sean las mismas válvulas. Porque la conceptualización de lo que es la violencia o de lo que es la ira hace que los individuos entiendan qué es la ira en sí misma, ¿no? O sea, ¿por qué se están sintiendo así? ¿Y de dónde proviene? Carl Jung decía que si no haces consciente lo inconsciente, manejará tu vida y tú le llamarás destino. Pero sí es muy de nicho. Si no haces consciente esa ira que te agarra, entonces tú simplemente vas a actuar como el vampiro chupa sangre a merced de tus emociones y vas a decir, no, pues otra vez acabé en el torito. No sé por qué, siempre me pasa esta pendejada. Sí, pero... Es porque no estás haciendo esa labor de introspección de ver qué está pasando por tu cabeza. Y muchas veces no es ira, muchas veces es miedo, pero como no quieres admitir ese miedo, porque yo no soy puto, yo soy hombre, entonces manifiestas ese miedo por medio de la ira. Y a mí me parece que es lo mismo un chaquita en la calle que de pronto le sacaron la pistola y sintió miedo y se puso a las vergas, que Rafa Sarmiento pidiendo que maten a todos los mismos chaquitas en la calle, a pesar de que están siendo víctimas del mismo fenómeno. A pesar de que son los dos víctimas del mismo mismo patriarcado. Yo creo que sí cambia o sea, en zonas urbanas, privilegiadas, clase media, que tienen la capacidad. Ecatepec es zona urbana y no es privilegiada. Pero que tienen la capacidad de sentarse a analizar qué es la ira. Compara cuál contra cuál. O sea, yo, por ejemplo, quiero comparar algunas de las medidas masivas de válvulas de escape. Por ejemplo, pensemos en los tiempos de antes, como ponerse bien pedo, o ir a los toros, el box. O ir al box, o salir a bailar, güey. Salir a bailar, por ejemplo. Y medidas actuales como jugar Call of Duty, verte y mamarte una serie en un fin de semana, comerte 2 kilos de alitas, ir a pasear al pinche bosque. Al final me parecen medidas que no hacen del mundo un lugar
menos violento. O no resuelven la ira. No la resuelven, sino que simplemente la liberan. Pero sí hacen O sea, de ti no una resuelven, persona la- menos pero violenta. no resuelven, pero- no resuelven las causas de la ira. Y son muy pocas, Ajá, muy eso es pocas distinto. las No resuelven me- las causas de son la muy ira, pocas pero las avanzan medidas. en las causas Son muy de la ira. pocas las medidas que nosotros tenemos que sí resuelven las causas de la ira. O sea, una introspección con miras hacia la resolución de los conflictos pero sigue siendo aplicada al mismo porcentaje de población Ajá. que había sido aplicada al porcentaje de población en el año 1000, güey. Estás O sea, partiendo de la si yo te zona digo, estamos, superprivilegiada. claro, y están así. Que Entonces, tiene capacidad de tenemos, eso, güey. tenemos que pensar, güey, o sea, de nuestras, y ahorita, por ejemplo, si nosotros como entes privilegiados que tenemos esa capacidad de introspección y tenemos esa capacidad de comunicación, pues, o sea, irriguemos sobre las personas que, o sea, los mecanismos que tengamos para escapar de la ira, sean mecanismos que solucionen la ira y que no simplemente la opaquen. Sí, o sea, que no la opaquen y que no la controlen solamente para el individuo, ¿no? Por eso yo tengo dos soluciones. sí. Ajá. Dos soluciones para la ira. ¿Cuál? Una a largo Pegarle plazo. a la pared. Una a largo, Pegarle a la pared y hacer más paredes. una a largo plazo y una a corto plazo. A ver. A largo plazo es acabar con el patriarcado. Buena suerte con eso, nos va a tomar por lo menos 2 generaciones. Pero a corto plazo es el conocimiento y la fuerza. Porque Ujú. muchas veces la manifestación de la ira en realidad es miedo hacia lo desconocido y hacia lo que nos hace sentir débiles. Si conocemos lo desconocido, la teoría del contacto dice que entre más contacto tienes con poblaciones que no conoces, más los vas a entender. Y más vas a entender que el chaquita, en realidad no todos los chaquitas están robando. La gran mayoría nada más quieren pasársela bien y demás. Y la fuerza va a hacer que no te den miedo porque ya no te hacen sentir débil. Si no te hacen sentir débil y si ya sabes cómo se manejan esas poblaciones, entonces no vas a sentir ese miedo. Ya vas a entenderlos como seres humanos y no como amenazas. Híjole. Y entonces ya no vas a tener ese conozco- miedo manifestado a través de la ira. Yo conozco muchos mamados iracundos, güey. Ah, no, pero es que no tienen... Son emociones controladas. ¿Sabes por qué se hacen mamados? Porque se sienten débiles. Ajá, No, tienen porque un simplemente control de- estuvieron, por ejemplo, yo Sí. conozco banda, güey, que, o sea, desde niños han sido güeyes que, pues, han estado en situaciones de desventaja y fueron abusados o... ¿Cuál fue el origen de su ira? No lo sé. ¿Cuál es el origen de su violencia? No lo sé. Pero al final nunca estuvieron como en una situación de desventaja física y siempre siguieron siendo iracundos. Y dado que la respuesta a su ira fue la violencia y su respuesta siempre fue exitosa, nunca dejaron de ejercer la ira y la violencia. Ah, por eso necesitas el conocimiento. No conoces al que derrotas. Pero... Yo creo que en ese sentido yo creo que es innecesaria la fuerza, güey. O sea, pero es un asunto ideológico. Ya es un asunto como Ajá. personal en lo que yo creo que todas esas circunstancias se deben y pueden resolver Es que- sin la intermediación del careo homínido primático. No, sí entiendo, pero considera a Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri es una persona que fue a una Yo no lo universidad... considero porque me parece estúpido e innecesario. Pero considéralo como consideramos al vampiro chupasangre. Gabriel Cuadri, Ya como... pueden beber. Hubiéramos hecho hoy concurso de beber con el vampiro chupas. Ah, sí, güey. Gabriel Cuadri es un personaje que fue a varias universidades, entiende las problemáticas del país, sabe por qué algunas personas entiende? y algunas comunidades están en desventaja, Sí, sí lo pero sabe. aún así lo entiende. Pero el güey es un güey débil. Gabriel Cuadri es una persona débil No, yo no juzgaría que eso. se Yo siente en desventaja yo lo frente al interpretaría. enorme yo lo interpretaría no, desde ibas una bien, perspectiva ibas bien con económica. No, exacto. O sea, los entiende, pero los justifica más dentro Y- de entonces de lo quiere que abusar de cree. ellos, güey. O sea, Entonces, quiere ¿por abusar qué- de ellos. Ajá. entonces, Los ¿por qué entiende quiere y- abusar y- de poblaciones? Y el güey ya no quiere vulnerables? cambiarlo. El güey no quiere cambiarlo. No tiene la necesidad de cambiarlo por No, su porque está en un perspectiva privilegio, porque está en un privilegio y está en un sistema en el cual le beneficia. económica. Sí. Por eso no lo va a querer Eso cambiar. no quita que sea un pelmazo y que seguramente a los hay una vergazos gran- no gane, pero... Hay una gran diferencia entre estar en el privilegio y querer mantener el status quo y querer violencia sobre las poblaciones vulnerables. Querer violencia sobre las poblaciones vulnerables a mí me parece que proviene del miedo. No lo sé, yo no creo. No, O sea, yo creo que yo no viene de creo. la deshumanización. De la deshumanización del prójimo Yo creo que y de la ponderación excesiva del peculio, del capital. Pero ¿qué ese motivo? güey tiene tanto amor por sí mismo y tanto amor por el mundo que considera óptimo, que desprecia la vida ante esa perspectiva del mundo. No sé, Para yo él es creo- mucho más importante tener 10 pesos en la bolsa que exista una lengua distinta, que exista un ser humano distinto, una entidad alterna. Yo creo que tú lo estás viendo como un villano. Yo Yo- estoy tratando de ponerme en sus zapatos. yo creo y que es decir, la- es- qué No, no es emoción. ningún villano. A ver, Yo yo- solamente creo que es una persona que tiene la cabeza en otra parte.